Vamos a comenzar. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, ¿a qué les sonará este tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Como tal, responsabilidad viene de responder, y responder viene de una obligación. Tienes obligación de responder por ciertos actos. Responsabilidad penal como tal es cuando ya se le ha imputado la comisión de un hecho delictivo a determinada persona. Sin embargo, esta figura es nueva vamos a hablar a partir de 2010, en España es donde nace, pero Holanda ya lo venía manejando desde finales de 1800, de finales del siglo XIX. Veníamos trabajando con una frase latina denominada societas delinquere non potest, que significa que las sociedades no pueden delinquir. La mayor parte de los doctrinarios nos han establecido que incluso hasta al respecto de la novena época para atrás, respecto a este tema, que las empresas o las sociedades en general no pueden cometer ningún delito por no tener esta personalidad jurídica como tal, como si fuera una física. Son las personas físicas las que cometen dichas conductas delictivas. Así es como lo marcaba la teoría como tal y en nuestro sistema jurídico mexicano. Sin embargo, en México nace esta figura a partir de 2014, con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que fue reformado en junio de 2016. Este código fue legislado, bueno, más bien se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, y ya incluía esta figura en el artículo 421, pero de manera procesal, es decir, que en este código procesal viene su naturaleza jurídica como un procedimiento especial, ¿no? Un procedimiento especial para imputarle algún tipo de responsabilidad penal a una persona moral. Bueno, ¿por qué cambiamos de un sistema a otro? No es que cambiáramos de un sistema a otro, más bien esta figura ya se venía gestando, incluso hubo una propuesta de reforma en México en 2011. La echaron para atrás en el Congreso, precisamente porque no concebían que existiera como tal esta figura de que las personas morales pudieran ser responsables penalmente de alguna conducta. ¿Por qué en 2011? Nuevamente es porque en España, en la ley orgánica, en 2010 fue cuando implementó esta figura, y desde 2010 a la fecha, en diferentes países de América Latina se ha implementado como tal. En México, repito, fue en 2014, ¿no? Pongo en esta diapositiva societas delinquere non potest contra societas delinquere et puniri potest. ¿Por qué? Porque uno dice que las sociedades no pueden delinquir como tal, y el otro quiere decir que pueden ser, que son susceptibles de sanción, ¿no? Obviamente de alguna pena. Esto es diferente. Si se dan cuenta, no quiere decir que una persona moral como tal delinca, simplemente que es sujeto de responsabilidad. Quiere decir que tiene que responder de alguna manera, si quieren verlo como de manera solidaria, si así lo quieren ver, por las conductas que hagan, en este caso, sus colaboradores o aquellas personas que tengan como tal algún cargo de administración o de gerencia en cada una de estas sociedades. Nuevamente les comento que es el artículo 421, Código Nacional de Procedimientos Penales, quienes que establece como tal esta figura. Novedoso en nuestra legislación mexicana, la primera vez en su historia que tiene esta figura como procedimiento especial, y establece estos cuatro vamos a llamarlo enunciados. El primero de ellos dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables. Ya desde aquí te está diciendo que existe esta posibilidad de que la persona sea penalmente responsable, la persona jurídica. ¿De qué va a ser penalmente responsable? Bueno, hay otra división, dice, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Y esto es bastante importante porque pareciera como una forma de escudarse para las empresas, cuando puedan justificar que no se cometió a su nombre, que no tenían conocimiento, que la persona que tenía a cargo no tenía como tal esta obligación de tener ciertas facultades que pudieran visualizarse que está hablando o está conduciéndose en nombre de una empresa, de una persona moral.
¿Por qué? Porque dice, otra vez, cometidos a su nombre, ¿vale? Es decir, cuando tengan, usen el nombre de la persona jurídica, la denominación, para poderlo cometer. ¿Sí me explico? No es lo mismo que firme Juan Manzano como persona física a que firme algún documento Juan Manzano en su calidad de secretario general de Voz Jurídica, ¿no? Es decir, firma Juan Manzano de manera simple, Juan Manzano va a ser responsable si existe alguna conducta que se le puede imputar a través o por medio de esta conducta que ha desplegado. Pero si firma Juan Manzano en su carácter de secretario general de Voz Jurídica, bueno, se advierte que precisamente pone como estandarte Juan Manzano a esta persona jurídica, ¿no? Que en este caso sería Voz Jurídica. Y entonces, de contemplarse más adelante algún delito, alguna conducta delictuosa en la que se vio beneficiado patrimonialmente Voz Jurídica, pues en este caso Voz Jurídica tendría alguna responsabilidad, ¿vale? Bien, otra dice, cuando sean cometidos en su beneficio, esto es cuando de manera directa tiene algún beneficio la sociedad o algún tipo de beneficio, ya sea en especie, ya sea en carácter económico, para poder, como tal, tener algún enriquecimiento. Y bueno, ahí ya no se puede escudar la empresa, ¿no? Porque si se logra demostrar que a través de esta conducta es como nació este recurso, es decir, se logra vincular de manera directa a la conducta de un administrador, de un gerente, de alguna persona que actúe en nombre de la empresa y que la empresa es la que se vio beneficiada económicamente, bueno, sí tendrá en este caso algún tipo de responsabilidad, ¿no? O a través de los medios que ellas proporcionen. Y aquí hay que tener cuidado precisamente. Desde aquí ya vamos teniendo algunos poquitos rojos o amarillos, si quieren verlos, de alertas, ¿no? Tener mecanismos de prevención. ¿Para qué? Pues por los medios que ellas proporcionen tengo que supervisar yo como persona jurídica para cómo están utilizando los medios que estoy proporcionando para que mis colaboradores realicen su trabajo. Dice, después de que establecimos de qué va a ser penalmente responsable la persona jurídica, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Este es el corazón de nuestra ponencia. Cuando se haya determinado que además, además de que se cometió la conducta por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que proporcionó, además no hay un debido control organizacional. Esto es, no existió, o existió, mejor dicho, inobservancia del debido control en su organización. Apréndanse mucho este enunciado de inobservancia del debido control en su organización. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a estar hablando precisamente de cómo se debe observar de manera adecuada el control organizacional de una empresa, ¿no? Y deja salvo o de manera autónoma la responsabilidad de la persona física, porque establece este mismo artículo, dice lo anterior, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que además de tener alguna sanción por haberse verificado esta inobservancia en el debido control organizacional, que hubo un beneficio en nombre de la empresa, bueno, no se salvan las personas físicas de que se les impute algún tipo de conducta precisamente por el desplegar este hecho ilícito. Esto quiere decir que dentro de un mismo juicio pueden estar dos personas imputadas, una física y una persona jurídica, ¿no? Puede estar Juan Manzano como persona física siendo vinculado a proceso por una conducta ilícita y puede estar la persona que yo represente, jurídica, una empresa que como tal que sea yo representante legal, puede estar también siendo vinculada a proceso por esta misma conducta delictiva, ¿no? Y aquí es donde entramos en ciertos apuros o aprietos en México, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a correr, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos no tener algún tipo de responsabilidad. Esta misma legislación nos establece qué tipo de delitos o en cuáles delitos es en los que se les puede imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. Y el primero de ellos nos establece que es el terrorismo, ¿no? Ya hablaremos en la siguiente ponencia sobre la prevención del financiamiento al terrorismo y hablaremos como
documental de manera muy aparte sobre el concepto de terrorismo, ¿no? Y cómo de repente se les puede matizar algunas conductas que pueden parecer estar expresando su opinión o haciendo uso del derecho de la libertad de expresión, y que de repente se les puede encuadrar por ahí por sedición o por terrorismo, ¿no? De instalaciones destinadas al tránsito aéreo, ¿no? También es otro de los delitos. Delitos contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, tráfico de influencias, cohecho, falsificación y alteración de moneda, delitos contra el consumo y riqueza nacionales, tráfico de menores, comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos y posesión, comercio, tráfico de vehículos robados, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, el artículo 400 bis. Marco con rojo, mis estimados amigos, porque la siguiente ponencia de voz jurídica se denomina Introducción a la Prevención del Lavado de Dinero. Y en esa ponencia también hablaremos de algunos casos, por ejemplo, muy relevantes, como ha sido últimamente en México, el caso de Javier Duarte, el caso Lozoya, el caso de Cruz Azul, ¿no? Que son los más recientes, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, ¿no? No vamos a abrir debate en temas políticos, partidarios, no. Simplemente un análisis jurídico sobre este delito de lavado de dinero, por eso lo marco, y es uno de los delitos precisamente que pudiera cometer en su nombre alguna persona, en nombre de una persona moral, una persona física, ¿no? Ya les contaré también algunas experiencias que un servidor ha tenido precisamente en la investigación de este tipo de delitos a través de las personas jurídicas que un servidor representa. Delitos contra el ambiente y en materia de derechos de autor. Y algunos delitos especiales, ¿no? Algunos que no se encuentran como tal tipificados en el Código Penal Federal, sino en alguna ley especial, como el acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de personas, introducción clandestina de armas de fuego, en los delitos que contienen en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. El secuestro también entra dentro de este catálogo de delitos, contrabando y su equiparable, defraudación fiscal y su equiparable, en delitos que se encuentran contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, en los que se encuentran contenidos en la Ley de las Instituciones de Crédito, ¿vale? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en la Ley de Fondos de Inversión, en la Ley de Uniones de Crédito, en la Ley para regular las actividades de las sociedades corporativas de ahorro y préstamo, en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en la Ley de Concursos Mercantiles, los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas, los previstos en el artículo 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, famoso huachipoleo, ¿verdad? En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable. Pero, estimados amigos, no son los únicos delitos en los que puede cometer por los que puede ser sancionada una persona jurídica. Cada código penal de las entidades federativas debe tener contemplado u homologado en algún capítulo o en algún título el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tomando en consideración que esto comenzó en 2014, hasta 2016 se reformó nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para regular ciertas figuras, entre esas, esta de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Algunos estados de la República, como en este caso el estado de Querétaro, el estado de Guanajuato, fueron pioneros en regular el debido control organizacional del que tanto hablábamos, ¿no? En Puebla, en el estado de Puebla, los que nos acompañan de Puebla, pueden encontrar a partir del artículo 25, precisamente, el catálogo de delitos que contemplan los delitos del fuero común, ¿no? Porque estos que les acabo de comentar, pues son del fuero federal como tal, los que vienen regulados en alguna ley especial de orden federal o en el Código Penal Federal, en el Código Penal Federal, perdón. ¿Por qué? Porque es lo que vincula directamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, habría que revisar en la entidad en la que se encuentran ustedes el capítulo en el que expresamente se relacione con el artículo 421. Repito, en Puebla está en el artículo 25. ¿Por qué? Porque viene obviamente en la primera parte, en el libro primero, donde habla sobre la responsabilidad, ¿no? Los grados de responsabilidad, y en el artículo 25 establece precisamente estos grados, dentro de estos grados de responsabilidad, el que le encuadra perfectamente a una persona moral. Bueno, repetía que hace un momento comentaba que algunos estados de la República fueron pioneros en regular esta situación, e incluso se le adelantaron al antes conocido como Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en regular el debido control organizacional. Y es de que ahí está el corazón de la reforma. Vamos a regresar a este artículo y establece que solamente van a ser sancionados solamente van a ser penalmente responsables las personas jurídicas los delitos en su nombre, pero que aparte existió un indebido control organizacional. Esto es muy importante porque de esta forma podemos prevenir la sanción en las empresas, en las sociedades anónimas, en las sociedades civiles, en las asociaciones civiles, en cualquier persona jurídica que esté legalmente constituida en México. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar que ustedes tienen una empresa, ¿no? Tienen el carácter de presidente, cada uno de ustedes tiene el carácter de presidente en una empresa. Y contrata diferentes colaboradores. Tienen un director general y tienen una dirección de finanzas, una de administración, una jurídica. Tienen toda una superestructura, ¿va? Pero ustedes tienen el carácter de representante legal, ¿va? Entonces, dentro de las funciones, imaginemos que tienen 32 sucursales, una por cada estado de la República, ¿no? En algún momento será imposible cuidar las 24 horas del día lo que estén realizando cada uno de los directores o de aquellas personas que tienen al cuidado cada una de sus sucursales, ¿no? Ya sea su carácter de administrador, de gerente, el título que ustedes quieran. Entonces dicen, ¿cómo voy a poder yo cuidar esta situación? Bueno, precisamente con el tercer punto de este artículo que establece, vamos a hacer una interpretación a contrario sensu, que no va a haber responsabilidad penal cuando haya un debido control organizacional, ¿vale? Y esto es precisamente compliance, chicos. O sea, regresamos al capítulo del martes pasado. Debido control organizacional. ¿Qué significa tener un debido control organizacional? Pues significa contar con un criminal compliance penal, particularmente con la implementación efectiva de una política interna de prevención delictiva. Y esto de la implementación de un programa de cumplimiento normativo especializado en materia penal implica precisamente lo que es un diagnóstico de la empresa para identificación de riesgos, en primer lugar, ¿no? ¿Qué riesgos tiene mi empresa para que se pueda cometer algún tipo de delitos de los que están en el foro común? Ya revisando el catálogo de la legislación que se encuentra precisamente en el Código Penal, dependiendo de cada Estado de la República como tal, tendrían que revisar esa situación. O, a ver, permítanme tantito, porque... Continuamos. Deben de revisar precisamente cuál es este tipo de delitos que pueden cometer o que están en riesgo de cometer sin que se puedan dar cuenta de alguna manera las personas que se encuentran, por ejemplo, como socios de dicha empresa. Y después de que se ha identificado los riesgos y de checar cuáles son los delitos que, si se dan cuenta, en su mayoría fueron patrimoniales, porque precisamente la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas nace del derecho penal económico, precisamente, y de hecho así se mantuvo en Holanda en 1880, cuando nada más estaba tipificado para los delitos que se relacionaban en materia tributaria, en materia aduanera o en materia patrimonial. Solamente en estos tres grandes rubros. Ahorita ya se amplió, ¿no? Y hay algunos, si se dieron cuenta, algunos tipos penales en los que se protege la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, diferentes bienes jurídicos como tal. Pero esto comenzó netamente con un contenido económico y de hecho así se mantiene en mayor esencia. Se trata de proteger precisamente el patrimonio de las personas. ¿Por qué? Porque dentro de las sanciones que pueden tener las personas jurídicas puede ir desde una multa
hasta la suspensión de las actividades, ya sea de manera provisional o ya sea de manera definitiva, ya sea de manera parcial, ya sea de manera total. ¿De qué va a depender? Una, de la gravedad de la conducta; dos, del conocimiento de la colaboración de las personas que están a su cargo; y tres, esto es lo más importante, de qué tan prevenidos estaban para este tipo de situaciones. Y precisamente es algo de lo que adolecemos en México, de una cultura de la prevención. Eh, Su servidor, aquí en estas oficinas y en otras que de repente llego a representar, a la hora de asesorar un problema legal, ya tienen como tal el problema encima. Es decir, no me buscan como para poder implementar algunos mecanismos de prevención, ¿no? Ya buscan a los abogados, ya no buscan a los abogados cuando ya tienen la notificación de alguna autoridad, ¿no? Cuando ya se les realizó una visita, una inspección. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Compliance precisamente lo que trata de hacer es que haya una cultura de la prevención en México. En materia penal, y esta va a ser una pregunta que a lo mejor van a tener algunos compañeros y de una vez la voy respondiendo, no es obligatorio contar con un criminal compliance, no es obligatorio, pero sí reduce exponencialmente los riesgos dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque se relaciona precisamente con seguridad industrial, con higiene y salud en el trabajo, con el compliance, a lo mejor el programa de cumplimiento normativo que llegaran a tener por el cumplimiento de diferentes normas, ¿no? De carácter laboral, administrativo. Y en este caso, el criminal compliance viene a ser un complemento de este compliance. ¿Por qué? Porque si en algún momento llegara a cometerse algún delito, bueno, cuando el órgano técnico investigador, que en este caso representado por la Fiscalía, ya sea General de Justicia de cada entidad federativa o de la Fiscalía General de la República, como se ha tenido que activar en los casos de el Baester Gordillo, de caso Duarte, ¿no? Que utilizó diferentes empresas para que a través de esas empresas se pudiera generar este detrimento económico. Entonces, las empresas en ese caso tendrían responsabilidad penal. Sí, por supuesto que sí, porque estuvieron actuando sus administradores en nombre de esas empresas para poder recabar todo el dinero que en su momento llegó a tener este exgobernador, ¿no? Bueno, así demostrado ya en la carpeta de investigación respectiva. Bueno, aquí lo mismo, señores, debemos de tener esta cultura de la prevención, implementando esta política como tal interna dentro de cada empresa para poder mitigar los riesgos. Primero es la identificación de los riesgos, como les había comentado. Después de que tienen identificados los riesgos, es precisamente elaborar los manuales y protocolos, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas que estén a cargo sepan qué realizar en caso de que se cometa alguna conducta o cuáles son las sanciones como tal. El tercer gran esquema es la capacitación. La capacitación es fundamental. ¿Por qué? Porque si no podemos como empresas justificar que mis colaboradores conocen en esencia todos los protocolos, todos los manuales, lo que es el manual de ética, el reglamento, desde el reglamento de la empresa, cualquier otra sociedad, entonces no puedo yo como tal demostrar que no tengo participación o algún grado de participación en el hecho delictivo, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, por lo que están sancionando a las personas jurídicas es por una conducta negativa, esto es una conducta de omisión, es decir, no tener un control adecuado de tu organización, ¿sale? Bueno, dentro de todas estas figuras nace algo súper importante que se denomina oficial de cumplimiento normativo. El oficial de cumplimiento normativo, y vamos a hablar más a fondo de él en la siguiente ponencia, que es sobre prevención del lavado de dinero, que ahí sí es obligatorio como tal tenerlo. Ya comentamos que aquí en materia penal no es obligatorio, pero sí reduce los riesgos. El oficial de cumplimiento normativo va a tener esta función de garante respecto al cumplimiento, como su nombre lo dice, de las normas. Y después, desde el reglamento, desde el código de ética de cada empresa, el que se estén subiendo capacitaciones, el que se esté actualizando el personal, el tener una cultura de la prevención como tal. En esta figura va a recaer esta responsabilidad, pero no quiere decir que si de repente llega a suceder algún hecho delictivo, el oficial de cumplimiento sea el responsable, ¿no?
Vi alguna preguntita la vez pasada que se le aventaban al ponente anterior, al maestro Rubén Flores Lira, en materia de compliance, respecto a la figura del oficial de cumplimiento. No quiere decir que sea responsable penalmente el oficial de cumplimiento, lo será la empresa, pero el oficial de cumplimiento viene a ser un filtro entre aquellas personas que van a cometer algún delito, que cometen algún delito, y la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que se cometa, por eso repito, la cultura de la prevención hace que este oficial de cumplimiento verifique que las personas que colaboran dentro de una empresa, pues precisamente tengan toda la capacitación y los instrumentos adecuados para que conozcan como tal cuáles son las sanciones o cómo deben operar incluso, ¿no? Imaginemos en empresas que tienen este tipo de giros comerciales, ¿no? Una empresa automotriz, no voy a poner nombres, pero imaginemos una empresa automotriz. Ya llevamos el caso hace un par de años, hace 3 años, de una empresa automotriz en la que un trabajador tiene algún accidente dentro de la empresa, uno de los operadores no tenía la debida capacitación, esta persona lastima, lesiona a otra persona que le causa un daño grave, y la empresa de repente quería como que lavarse las manos, ¿no? Y decir, bueno, esta persona que salió lesionada no estaba en mi nómina, lo sacan de la nómina, no estaba en mi, como tal, en mi lista como tal de trabajadores, entonces yo no tengo nada que ver, no, para nada. Para eso está el oficial de cumplimiento precisamente, ¿no? Para revisar que cuando se lleva a cabo un delito como en este caso, que aunque sea título de culpa, se cometió, hay una responsabilidad que nace como tal, tanto de la persona física como de la persona moral, si es que no logra acreditar precisamente este debido control organizacional, ¿no? Que no lo tenía, ¿eh? En este caso no lo tenía. Imaginemos que ya que sucedió el hecho delictivo, la empresa acredita de, no, bueno, ¿sabes qué? Mi operador está certificado, ¿no? Tiene tales certificaciones, tiene tales capacitaciones, aquí tengo el conocimiento de que me firmó, ¿no? Que conocía el código de ética, el reglamento, el usar como tal material de protección, hasta incluso el protocolo de cómo debes operar una máquina como tal, y para eso están las certificaciones, ¿no? Entonces la empresa como tal, no es que se lave las manos, pero va reduciendo o va mitigando, mejor dicho, la sanción que pudiera llegar a recibir. Es más, pudiera quedar exenta, y así lo establece nuestra legislación, si es que colabora dentro de la investigación, ¿no? Si ya comenzó la investigación y le requieren ciertos documentos o testimonios o incluso la apertura, ¿no?, de las instalaciones como tal para llevar a cabo inspecciones, como tal que colabore con cada uno de los actos de investigación que en este caso dirige el Ministerio Público, ¿no?, a través de la Policía de Investigación, a través de ciencias periciales. Entonces, si va colaborando, la empresa va reduciendo como tal dicho delito. Ahora verán, ¿en qué año estamos? 2020. A principios de 2018 asesoramos una tesis precisamente que tenía que ver con esto, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Era una tesis para obtener el grado de doctor en una universidad bastante reconocida aquí en México, no era de aquí de Puebla como tal. Y cuando entramos al estudio precisamente de esto y de algunos casos que nos pidieron obviamente como evidencia analizar, nos dábamos cuenta precisamente en ese año que todavía había ciertas dudas y lagunas en cuanto a las funciones del oficial de cumplimiento en el criminal compliance, es decir, cuál va a ser su función. Bueno, él va a tener como tal esta figura de supervisor, si quieren verlo de alguna forma, pues a muchos, e incluso lo he visto en algunas empresas, lo ven como el verdugo, ¿no? Pero no es que sea el verdugo, simplemente cuida precisamente los intereses de la empresa en materia económica y además su función principal es precisamente la prevención, ¿no? En este caso, en normativo, ¿no? Ya hablaremos el especializado, el oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero el martes que viene, pero el oficial de cumplimiento genérico, quieren verlo de alguna forma, tiene como tal dicha función. Y de repente tenemos esa cultura, ¿no?, en las empresas de decir, ¿sabes qué? Pues fulanito, sale para cumplir, vete, ahí te pongo como oficial de cumplimiento. Y lo mandan a la guerra sin fusil, ¿no? ¿Por qué? Porque él se imagina ciertas funciones y que debe de tener como tal esta lealtad y ciega, por decirlo de alguna forma, incondicional a la empresa, cuando debe ser una función autónoma, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer mis funciones como oficial de cumplimiento
si tengo, por ejemplo, aquí soplándome la oreja, el presidente del consejo, el director de dicha empresa, y no puedo llevar a cabo una actividad de manera libre, ¿no? Me voy a sentir siempre coartado en mis funciones. Lo ideal es que esta persona cumpla precisamente con esta autonomía, o que esté investido de esta autonomía para de todas las demás direcciones, que no pertenezca a ninguna sola dirección dentro de los organigramas de cada empresa. ¿Para qué? Pues para que obviamente actúe con total libertad y precisamente tenga mejores resultados, ¿no? Hemos tenido algunos, como tal, desafortunados experiencias en las cuales tenemos un oficial de cumplimiento que de repente, por cubrir a la empresa en ciertas actividades, ¿no? En ciertas conductas, pues termina como tal teniendo algún tipo de responsabilidad administrativa. No hemos llegado hasta materia penal precisamente porque no, por ahí pudimos prevenir este tema ya cuando nos hablan para poder resolver el tema, y nada más quedó hasta ahí, pero precisamente nos dimos cuenta que era porque el oficial de cumplimiento no tenía la capacitación como tal y tenía cierto miedo ante la conducta que pudiera tener la empresa si es que esta persona denunciaba, ¿no? Precisamente lo que se estaba llevando a cabo de esta empresa. Y este es otro de los elementos, por eso lo comento, el canal de denuncias. Un canal de denuncias también forma parte del debido control organizacional. ¿Por qué? Porque debe haber un sistema en cada una de las empresas en las cuales de manera anónima cualquier colaborador pueda, expresar que se cometió alguna conducta delictiva o que alguna persona en particular está faltando algún reglamento o el acoso o lo que a lo mejor hay algún tipo de agresión dentro de la empresa. Y ya de esta forma el oficial de cumplimiento puede verificar, investigar y antes de que llegue más lejos, pues poder resolver el tema, ¿no? Dentro del Criminal Compliance. Bien, ¿qué más tenemos dentro del debido control organizacional? Bueno, si tenemos como tal un programa de cumplimiento normativo, vamos a ir concluyendo porque quiero abrir el foro con algunas de las personas que se encuentran ahorita presentes y que quieren de repente participar, y vamos a escucharlos y así unas ponencias que tengamos para que pueda haber mayor participación de manera activa. Vamos a concluir con esta parte. Las personas morales o personas jurídicas son penalmente responsables cuando se ha cometido una conducta en su nombre por alguno de sus colaboradores, sobre todo si tiene el cargo de administrador porque lo comete en su nombre, siempre que no haya debido control organizacional, ¿vale? Quédense con esta idea. El debido control organizacional debe estar regulado, lamentablemente no está regulado en todos los códigos penales. El único que recuerdo que lo tiene perfectamente regulado es el Código de Querétaro. El de Querétaro, el Código Penal de Querétaro sí tiene como tal una serie de instrucciones de lo que debe tener como tal el debido control organizacional y cumple precisamente con ciertos estereotipos de lo que es el programa de cumplimiento normativo en materia penal, ¿vale? En la siguiente ponencia también abarcaremos un poquito esto porque vamos a ir relacionando para que vayan teniendo esta cohesión, estas ponencias, las que se puedan, por supuesto, que en este caso sería compliance, responsabilidad de personas jurídicas y prevención del lavado de dinero. Precisamente se relacionan de manera directa unos temas y lo vamos a abordar de manera más clara. Pero quédense ahorita con esta idea, ¿no? Si quieres prevenir o quieres reducir los riesgos de una persona jurídica para que no sea sancionada penalmente, necesitas tener un debido control organizacional. Y dentro de este debido control organizacional, decíamos que debes de contar con un programa que contemple una evaluación, un diagnóstico. Precisamente el diagnóstico debe arrojar cuál es el riesgo que representa tu empresa de acuerdo a la actividad que desarrolla, precisamente, hasta incluso dentro del área geográfica que se encuentra. El tipo de giro comercial como tal, el número de empleados también, entre más empleados, pues mayor riesgo y debes de tener mayor control. Después del diagnóstico debe haber compilado toda una serie de manuales y protocolos dependiendo del giro de la empresa, obviamente, desde el código de ética y reglamento hasta los protocolos o manuales para operar en diferentes áreas, ¿sale? Y las personas que trabajan en
empresa deben contarlo. Y ahí viene el cuarto elemento, que es la capacitación. La capacitación, repito, es fundamental. Precisamente de nada nos serviría tener muy bonito nuestro programa de cumplimiento si las personas no tienen como tal esta cultura de la capacitación y no conocen lo que está compilado, ¿no? Entonces, cada persona que entra debe tener capacitación para conocer el criminal compliance como tal, y de esta forma, yo tengo dos y están denuncias, ¿no? En el cual de manera anónima las personas pueden, como su nombre lo dice, denunciar alguna conducta delictiva, o que a lo mejor todavía no pasa a ser delictiva, pero puede ser alguna conducta asocial o parasocial, ya casi a punto de volverse antijurídica, para que de alguna manera las personas que están facultadas para ello puedan determinar ciertas sanciones, puedan a lo mejor resolverlo antes de que se cometa algún delito. Ahora, esto es, ¿vale? Debido control organizacional. ¿Qué pasa si ya sucedió algún hecho ilícito? Bueno, si ya se cometió el hecho delictivo, ya se generó la noticia criminal. Recordar para las personas que nos sintonizan, y en su mayoría quiero pensar son abogados, que una investigación penal inicia con el conocimiento de la noticia criminal. Penalistas y abogados me van a entender, los que no. Bueno, la investigación va a comenzar con el conocimiento de la noticia criminal. Y ya se dio a conocer la noticia criminal, que puede ser a través de una denuncia o a través de una querella, ¿no? La ley incluso con el requisito equivalente. Si ya se dio el conocimiento de la noticia criminal, se van a generar ciertos actos de investigación, ¿vale? Y dentro de estos actos de investigación que dirige en nuestro país el Ministerio Público, ya sea del Foro Común o del Foro Federal, su labor es precisamente a través, obviamente, dentro de esta tríada investigadora que es Ministerio Público, Policía, Investigación y Peritos, se va a llegar precisamente de la documentación o de las evidencias que requiera para que se vaya integrando la carpeta de investigación con los datos de prueba que vaya como tal obteniendo. Dentro de estos datos de prueba, si se cometió este delito a nombre de la empresa, ¿qué va a hacer la empresa? Pues a colaborar con la investigación, ¿no? ¿Y qué le voy a decir al Ministerio Público yo como representante de la empresa? Bueno, ok, ya se cometió como tal, ya sucedió algún hecho delictivo, voy a demostrar que no tengo como tal nada que ver para que no sea yo como tal vinculado al proceso, ya sea como persona jurídica. Acá está mi criminal compliance. Si te das cuenta, tenemos tal manual, tenemos tal protocolo, aquí están las constancias que evidencian la capacitación que se les dio a los colaboradores, aquí está el comité de control que está conformado por el oficial de cumplimiento, este interoficial de cumplimiento y algunos directores, ¿no? Aquí está nuestra área de riesgos, aquí está nuestro, como tal, diagnóstico, nuestro semáforo, la medición de parámetros, usar semáforos, nuestro violentómetro, lo que sea necesario para colaborar con la investigación criminal. ¿Sabes qué? Pasa, te doy voluntariamente para que se hagan el esclarecimiento de los hechos a través de la inspección o cualquier otro acto de investigación que se requiera. Bueno, esto, ¿por qué lo digo? Porque esto es lo que va a reducir, ya teniendo un delito como tal, va a reducir exponencialmente la sanción hacia la persona jurídica, a tal grado de que se puede exentar. ¿De qué va a depender? De la gravedad, del contenido económico o como tal el detrimento, si es que hubo un contenido económico, por supuesto, y de la colaboración de tal empresa. Ahora imagínense escenario al revés. Sucede el hecho delictivo y no tenemos un debido control organizacional. Llega policía de investigación, cierran, hay cámaras, las quitan, dicen no sirven. ¿Qué da a entender esto al Ministerio Público? Precisamente hay culpa, ¿no? Culpa admitida como tal de manera explícita por generar un término, no porque realmente existe en nuestro léxico, nuestra terminología jurídica. Pero, ¿qué va a pasar si no tienes manuales, no tienes tus protocolos, no tienes capacitación de tu personal, no tenías ni conocimiento de lo que estaban haciendo a tus colaboradores? ¿Qué va a suceder? Pues el Ministerio Público te puede imputar algún tipo de responsabilidad dentro de la conducta que tus administradores o gerentes hayan cometido en nombre de tu empresa, ¿vale? Ahora, ¿cómo? Las preguntas que seguramente ahorita ya voy a empezar a darle salida. ¿Cómo vamos a poder realizar un criminal compliance, no? Porque es la pregunta del millón. En México, son muy poquitos los despachos que conoce un servidor que se dedican a esto, ¿no? Un servidor fundó uno, precisamente, que se llama Lecom Group, ¿no? Lecom Group es Legal and Compliance,
precisamente se dedica a esto, a elaborar compliance en diferentes áreas, dentro de las cuales está en materia penal, ¿no? Apenas trabajamos, o estamos trabajando de hecho todavía con algunos en materia de tecnología médica, que precisamente habían pasado por algún tema similar el año pasado y que se acercan con nosotros para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago para que no vuelva a ocurrir esto? Bueno, entonces ya comenzamos con la cultura de la prevención y comenzamos con nuestro equipo de trabajo, obviamente muchas más personas involucradas, a elaborar este criminal compliance. Se elaboró como tal entrevistas a las personas. Les estoy comentando cómo elaborar entrevistas a los empleados, revisar toda su documentación. El primer paso es obviamente hacer análisis, ¿no? De toda la información, documentación con la que encuentre la empresa, para ver qué es lo que tiene, hacer un diagnóstico y decir, esto te falta o no te falta nada, solamente vamos a agregarlo, ¿no? Hasta el momento no hemos encontrado uno que digamos, no te hace falta nada, ¿no? Hay que checar si da cumplimiento con toda la normatividad, tanto en general, precisamente. A partir de ahí, comenzar con esta organización y obviamente la capacitación, que es lo que más tiempo nos lleva en las empresas, dependiendo del número de empleados, para que ya al final se les entregue su programa de cumplimiento en un solo archivo y se pueda subir a su página web como tal, a su página interna como tal, su control interno de la empresa. Siempre tienen algún sistema en el que lo pueden visualizar los colaboradores o los directivos, y de esa forma ya tienen como tal su criminal compliance, ¿no? Repito, es lamentable en México que de repente cuando no es obligatorio, no todos lo quieren contemplar, ¿no? Porque hemos tenido algunas empresas que dicen, ¿es obligatorio, no? Y te dices, no, bueno, entonces ahorita no lo quiero. Sí, es muy importante, bla, 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 pero ahorita no lo quiero, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a diferencia de este debido control organizacional en materia penal, les hablas de la NOM 030? Ah, ese sí es obligatorio, este sí me interesa, ¿no? Cuando no lo supervisan, aún siendo obligatorio y no lo tienen, pues como que no le dan importancia, ¿no? Y ahorita en el tema del COVID-19, hay algunas empresas que empezaron a recibir visitas de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, precisamente en materia de seguridad, higiene y salud, y algunas empresas no cumplen con este rubro y ya empezaron a correr, ¿no? A ver, necesito esto, necesito el otro. Todo esto es prevención, muchachos. O sea, lo que nosotros tratamos de inculcarles en este tema es la cultura de la prevención con el tema de, en este caso, compliance, en el tema de responsabilidad de personas jurídicas, el otro tema que su nombre lo dice, prevención del lavado de dinero, ¿no? Pero bueno, vamos a concluir, ¿no? Ya quienes lo estarán impartiendo como tal, métanse a nuestra página, a nuestra fanpage y chequen quiénes somos, ¿no? A qué nos dedicamos, desde cuándo estamos trabajando y toda la serie de cursos que se vienen. Viene criptomonedas, viene fintech, viene juicio penal, viene teoría de la imprevisión, viene criptofilia criminal, viene muchos temas que en este momento no recuerdo todos, pero estos son los que próximamente tendremos, ¿no? La próxima semana, martes y jueves, 6 de la tarde, prevención del lavado de dinero y fintech, y después vendrá criptomonedas. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente noche.